El día de hoy nos encontramos con David Medina, pues es profesional de la salud, psicólogo. mm, y pues vamos a abordar el día de hoy un tema que es a 2024, un tema muy importante sobre el ciberbullying. Entonces nos gustaría que nos cuentes, que hables más de ti también y pues tener tu perspectiva de vista sobre este tema. Vale, muchas gracias Ronald. Bueno, mi nombre es David Medina, soy psicólogo, maestrante de la maestría en promoción y prevención en salud mental. Es un tema muy interesante, de hecho, que desde la psicología se lo ha estudiado, ¿no? Por la interacción del ser humano con el ambiente y del ambiente con el ser humano. Entonces, sí, démosle. Bueno, entonces para empezar, ¿qué conoces sobre el ciberbullying? Bueno, desde la psicología se puede hablar sobre el ciberbullying a partir de la parte epistemológica inicialmente, sino porque es un concepto inicial muy, digamos, tradicional desde la parte del análisis del bullying como tal, ¿sí? Entonces podríamos decir que el bullying es una conducta que se hace de hostigamiento de una persona hacia otra, pero tiene que cumplirse unas categorías para que sea llamado bullying como tal. En ese sentido, podríamos hablar de intencionalidad, es decir, la intención de hacerle daño físico, emocional, psicológico a una persona, que hay una sistematización de repetición, es decir, en cierto lapso o periodo de tiempo se realizan ese tipo de conductas de hostigamiento hacia otra persona y por último un desbalance de poder. Un desbalance de poder, llamémoslo así, en aula de clases, que es muy común en ese tipo de dinámicas como el bullying. Hablar de desbalance de poder, por ejemplo, con estudiantes que tengan un rol muy autoritario dentro del aula del salón, ¿sí? Eso genera, digamos, una dinámica escolar muy conflictiva, ¿sí? Ahora trasladémoslo ese concepto al ciberbullying. El ciberbullying como tal es todo lo que dije anteriormente, pero trasladado al aspecto de las nuevas tecnologías. Eh, ya sea redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, que son las redes sociales que más se utilizan en la actualidad, y más que todo en Colombia y en Latinoamérica. En este punto es importante, como se estudia en psicología, muy el contexto, ¿sí? Cómo se desarrolla esto dentro de un contexto. Dentro de esto es interesante también no solo hablar de los ciberagresores o cibervíctimas, sino de los espectadores también, porque de parte pueden ser dentro de esa dinámica de desbalance de poder que estábamos hablando anteriormente. Entonces, digamos que el hecho de ser espectador, el hecho de ser un observador más de la problemática ya te convierte en una persona que está directamente vinculada al problema. Si bien puedes hacer algo, puede influir, pero también puede influir si no haces nada. Un ciberbullying dentro de una persona. Efectos. Sí. Ok. Los efectos, digámoslo así, a salud mental, en este caso, pueden desembocar en ansiedad, estrés, inclusive hasta trastornos del estado de ánimo como depresión, ¿sí? Hasta distimia, porque es, digamos, el nivel más elevado del, de la depresión como tal. En ese tipo de situaciones es muy, muy común encontrar un alejamiento, digámoslo así, de las personas hacia los contextos familiares, la parte de no querer, por ejemplo, asistir más a clase, ¿sí? No es tanto el problema de la depresión, sino el contexto en el que se encuentra esa persona, es decir, por los daños que se le generan dentro de un contexto en específico. Entonces, en ese sentido, es importante atender ese tipo de cosas a partir de la psicoeducación. Y, por ejemplo, nosotros como psicólogos, como profesionales de la salud, siempre hacemos hincapié dentro de la psicoeducación en las instituciones, con las familias, ¿sí? Porque si bien es importante el uso de las nuevas tecnologías, pero también es importante saber cómo utilizarlas. Pero si yo no sé cómo utilizarla, ¿cómo le explico a una persona cómo utilizarla bien? Entonces, ese padre, ¿cómo le puede enseñar bien a su hijo? ¿Cómo le puede poner límites? ¿Sí? Porque muchas veces pasa eso, que los chicos no comentan nada dentro de su hogar, ¿sí? Por ese miedo, por ese temor y por esa desinformación también. ¿Consideras que
¿La psicoeducación podría resolver este problema? Sí, no. O sea, la psicoeducación es un proceso muy importante para dar a entender el impacto que puede generar dentro de la salud mental de un estudiante, ¿sí? Si bien es un gran paso para las familias, para que los jóvenes y los niños estén eh, actualizados sobre el tema, ¿sí? Sobre el impacto de la salud mental dentro de este problema, pero también es importante eh, tener en cuenta que podría darse una solución si esto se encamina con la implementación de políticas públicas, que si bien la hay, la 1620, que es anti-bullying, anti-acoso escolar, pero deben haber más, digamos, entes reguladores de esto. Y tiene que ser un trabajo muy interdisciplinar y muy contextual, porque siendo sinceros, Colombia es un país muy violento. Entonces, dentro de esta dinámica de la violencia, es muy común encontrar este tipo de bullying en muchos colegios, públicos, privados, no interesa, solamente es que hay. Y eso no discrimina, digámoslo así, el estrato social. Como Siempre tradición va a haber. colombiana. Exacto, entonces es un problema que se tiene que atacar dentro de la cultura colombiana también, ¿sí? Dentro de la parte del trabajo interdisciplinar. Yo como psicólogo puedo dar orientación sobre este tipo de dinámicas sociales que pueden perjudicar la salud mental de otros, de terceros. Pero también es un trabajo que tiene su billete también, por lo que te decía, de políticas públicas, de la implementación adecuada de esto. Desde tu punto de vista, o tú como psicólogo, ¿qué recomendarías para solucionar este problema? A ver, es muy, a veces resulta como complicado para un psicólogo decir cómo solucionaría un problema que lleva muchos años, ¿sí? En ese punto es importante realizar ese tipo, como te comentaba, de psicoeducación, no solo con los estudiantes, sino con los profesores, docentes, coordinadores y personas que no conozcan sobre esto, ¿sí? Porque muchas veces un chico puede llegar al colegio y recibir un tipo de juicios sobre el mismo comportamiento, pero por parte del profesor. El profesor no puede saber. O sea, no sabe nada del chico. ¿Me entiendes? Entonces en ese punto es importante entender que no solo es atender la situación con los estudiantes para que se eduquen ellos, sino que también tiene que ser muy contextual a la persona. Es decir, con amigos, con familia, con docentes. Porque ese es el contexto de todos. Es el contexto en el que se mueve un niño o un adolescente de 14, 15 años en un colegio público o privado. La familia, amigos, casa, familia, amigos, posiblemente trabajo también. ¿Sí? Entonces es atender de raíz este tipo de cosas y a veces resulta hasta muy difícil decir cambiar todo de raíz, pero es que la cultura colombiana dicen es así, es violenta, pero hay cosas que se pueden hacer, ¿sí? Dentro de los tips que se puede recomendar para lo del ciberbullying es detectar estas señales de alejamiento, ¿sí? de los hijos. Por ejemplo, un padre de familia que note que su hijo está muy alejado, que no quiere ir a clases, ¿sí? Que se desgasta mucho, que llega muy cansado, que se llega a encerrar solamente al cuarto para escuchar música, hacer trabajos y al otro día solo lo mira en la mañana y él se va. Y atender ese tipo de conductas que son muy específicas. Eh, También mirar el aspecto de los amigos, ¿no? Dentro del colegio, con qué amigos frecuenta, cuántos amigos tiene, ¿sí? Porque si prestamos atención a ese tipo de señales, podemos darnos cuenta de pronto que algo está fallando. Las redes sociales también un control limitado ante eso, porque hay muchos peladitos de 10 años, 12 años que ya tienen redes sociales, ya tienen TikTok, Instagram. Entonces en ese sentido es importante entender hasta qué punto le hago hacer a mi hijo entender que hay un uso determinado de estas aplicaciones o de estas nuevas tecnologías. Bien. ¿Tú crees que la cultura colombiana es muy difícil de cambiarla respecto al ciberbullying y bullying? ¿Por qué no crees que, o sea, no, sí, está bien.
¿Por qué crees que es tan difícil modificar la raíz del colombiano? Porque pues es muy complicado decir, es así, ¿no? Claro. Y es común encontrar ese tipo de comentarios, ¿no? Por ejemplo, es que yo soy así. Es que yo soy así. O sea, soy así de violento. Una cosa es decir eso y otra cosa es justificar un acto violento. ¿Sí me entiendes? Entonces, cambiar la cultura del colombiano es muy complicado porque es una cultura sobre microculturas. Los pastusos nos comportamos de una manera muy diferente a los rolos, de los rolos a los paisas, paisas costeños, caleños, etc. ¿Sí? En ese sentido, es importante entender que la cultura como tal no se puede arreglar, digamos, ¿no? En ese sentido. Crear un cambio individual, eso sí se puede generar. Las palabras pues, que nos has dado y tu opinión profesional es muy valiosa para nosotros, la apreciamos bastante y pues sí nos gustaría saber cuáles serían como las recomendaciones desde tu punto de vista para que no hayan tanto ese tipo de conflictos o cómo uno puede mejorar para que esto no suceda tan a menudo. Ya, vale, muchas gracias Ronald por tus palabras. En primer lugar, entender que el bullying o el ciberbullying como tal puede ser víctima o espectador cualquier persona. Todos estamos expuestos a este tipo de dinámicas porque actualmente lo que manejamos son redes sociales y uno puede evidenciar en posts, en reels, en lo que sea, comentarios que llegan a ser muy ofensivos para una persona. ¿Sí? El punto aquí es tratar de cambiar ese tipo de dinámicas, de no seguir replicando los mismos tipos de, de comportamientos de hostigamiento, ¿sí? De hacer la ridiculización hacia cierto tipo de, pues a personas en general como tal. No replicar ese tipo de cosas porque lo que va a generar es que otra persona lo va a replicar y eso va a seguir como un ciclo, ¿sí me entiendes? Entonces, esa es como que la mayor recomendación que yo podría dar. Hacer entender que a mí tampoco, o a ti tampoco, o a otra persona tampoco le gustaría pasar por un momento de, Presión de, social. de presión, de vergüenza, ¿sí? Yo no quisiera sentirme señalado, porque generalmente se dice, no, pues me voy a sentir señalado por esto que dije, por esto que publiqué, por esta foto que publiqué, ¿sí? Simplemente no replicar este tipo de cosas, este tipo de hostigamientos. Muchas gracias, David. Ahora pues pasamos a un ejemplo real. Vamos con Sebastián. Vamos a hablar sobre el ciberbullying. Mi nombre es Ronaldo Jojoa. El día de hoy estoy con Sebastián. Él nos va a facilitar un poco de información respecto a lo que es el ciberbullying y pues sin más que decir, nos gustaría que nos des como tu punto, cómo lo ves, cómo ha sido todo este proceso, porque pues, es bueno no tener un punto de vista como el tuyo. Cuando empezó todo esto del video viral, me llegaron bastantes críticas, tanto negativas como positivas. Al principio me fue difícil porque nunca pensé llegar a este punto, ¿no? Es decir, soy conocido por las personas de la mala y de la mala y de la buena manera. Los comentarios negativos, hubo uno que otro que sí me hizo sobrepensar sobre si quería seguir con lo que soy ahora, en este mismo punto. Las críticas yo creo que es un tema controversial. Las personas critican por deporte y pueden afectar a las personas. Por ejemplo, llegó un punto en el que yo dije, no, voy a cerrar redes sociales, me voy a desaparecer. Claro, ¿cuál fue tu motivante o cómo te sentiste cuando estalló todo esto? ¿Cómo me sentí? Al principio estaba abrumado. No sabía qué hacer. Fueron muchas cosas, fue demasiado en tan poco tiempo que desde el primer día no empecé a dormir bien. No podía dormir bien de tanto pensar. Si yo seguí con todo esto es por mi mamá. Mi mamá me dijo que aproveche el momento, que estas oportunidades solo se dan una vez en la vida. ¿Qué aspectos consideras del ciberbullying peligrosos? O sea, porque vimos diferentes tipos, ¿no? De apoyos y de críticas, más que todo en tus videos. ¿Qué crees que es lo más destacable respecto a lo que es el ciberbullying? Yo creo que el ciberbullying afecta mucho a las personas.
Por ejemplo, no solo a mí, también a otras personas que llegaron a convertirse en un meme. Los comentarios te pueden llevar a lugares muy feos. Las palabras hieren más que incluso yo creo que las agresiones físicas. Y se lo puede demostrar con, si te das cuenta, con redes sociales, cómo le afecta a las personas. Y todos los estereotipos que se les ponen, que si le comentan a alguien de que se ve mal, que se viste mal, los afecta mucho. Por mi parte, llegó un punto de mi vida en el que yo pensé también lo mismo, de no seguir bailando. ¿Tú crees que afecta considerablemente las palabras negativas hacia una persona si no sabe tomarlas de buena manera? Sí, se afecta. Y te hace pensar mucho sobre qué es lo que quieres hacer y si quieres seguir haciéndolo. ¿Y tú en algún momento pensaste que todo esto pasaría de esa manera? Como te digo, todo fue muy rápido. Todo fue en cuestión de días nada más. Todo como llegó hasta el punto más alto, digámoslo así. Pero lo supe manejar. Y pues todo es gracias a mi mamá, por el apoyo de ella. ¿Cuál sería tu recomendación respecto al hate? Porque pues ahora está transformado, ahora al ciberbullying lo conocen como hate, ¿no? ¿Cuáles serían como tus recomendaciones? ¿O cómo tú lograste superar eso, de esa crisis, ¿no? Porque pues así como te llegaron cosas malas, también te llegaron cosas buenas, ¿verdad? Sí. Por mi parte, yo les puedo dar un consejo a las personas con respecto a eso. Es que uno llegó a la vida a vivirlo, a ser feliz, y dejarse de llevar por lo que dicen los demás es feo. De todo lo malo siempre hay que sacar algo bueno. Yo creo que con las críticas me di cuenta de que así también tenía que aprender muchas cosas. Y una de ellas, pues además de bailar, era a quererme a mí mismo. Claro, súper claro, la autoestima influye bastante, ¿no? Sí. En el aspecto de cómo uno recibe las cosas. Sí. Bueno, ¿y cuál crees que fue el obstáculo más grande que se te presentó cuando pasó todo esto? El obstáculo más grande creo que fui yo mismo. Y porque los comentarios, como te digo, sí te pueden afectar. Por eso yo dije, bueno, yo hice el video en el que salí hablando, solo como para aclarar las cosas. Y dije, solo te quedas. No voy a seguir haciendo nada más. Y aún así, las cosas salieron bien. Y lo supe tomar de la buena manera. Claro, está excelente esa situación. ¿Cómo lo superaste? ¿Lograste sacar provecho de todo esto que sucedió? Sí, aprovechamos la fama, ¿no? O sea, yo y Sebas, que es mi amigo, hablamos, comentamos, dijimos, bueno, si me voy de redes estoy perdiendo una oportunidad. Y la aprovechamos. Dije, me hice querer por parte de la gente y voy a seguirme hacer queriendo. Y de todo esto pues han salido publicidades, empresas, y no tanto por el dinero, sino por el reconocimiento de las personas que me quieran y quiero sacar a Pasto adelante. Muy bonitas palabras y realmente nos gusta mucho que nos hayas contado tu experiencia. Está súper tu historia y pues gracias por tus palabras para este documental que es sobre el ciberbullying. A ustedes, muchas gracias.